Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de innovación. Hoy para mí es un gusto, tenemos un invitado muy querido, muy especial, uno de nuestros asociados que se encarga de toda la parte de comercialización y de ayudar a nuestros clientes a explotar mejor sus modelos de negocio. Alfredo, bienvenido al podcast de innovación de Yaria Lab. Gracias, Miguel. Siempre un gusto estar contigo. Qué gusto estar hoy platicando de estos temas. Y la idea de hoy es que platiquemos un poco de esta etapa del crecimiento comercial a lo que le solemos llamar la explotación del modelo de negocio y todos los retos que nos hemos topado. Atendemos proyectos en México, Centroamérica, Caribe, y me parece a mí que hay una serie de retos que se repiten. ¿Cuál dirías tú que son los retos principales que nos hemos topado con las empresas a las que ayudamos? Mira, yo creo que cuando hablamos de explotar el modelo, es muy amplio, ¿no? Sin embargo, el común denominador de la mayor parte de las empresas es entender el dolor del cliente. Y creo que lo hemos repetido muchas veces. Sin embargo, cuando ya vas a la práctica, decís, bueno, cuando enfrentas a un mercado y empezás a hablar del producto, pues el cliente lo que está buscando es cómo le resolves un problema, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde cuando hablamos de explotar el modelo, es preparar todo, yo digo, la trazabilidad de la oportunidad del negocio. Es decir, bueno, voy a ir a venderle a una industria agro, por ejemplo, ¿qué dolores está viviendo hoy por hoy esa industria? Es cuando llegas con el equipo comercial o la empresa a presentar tus productos, pues es enfocarte en el dolor, cómo le resolves eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando decimos, bueno, tengo la estrategia, tengo el mercado, pero no tengo la técnica. Ya. Entonces, tenemos que irnos de regreso y decir, bueno, entender cómo podemos transmitir la propuesta de valor hacia el mercado. Entonces, nos vamos interno a la empresa. A ver, ¿está clara la propuesta de valor o no? ¿Verdad? Claro, entonces son como dos etapas, ¿no? La primera es qué tanto realmente estoy orientado al cliente. Y esto, mientras lo decías, me recuerda, pues ya lleva por mucho tiempo ser la nota técnica más descargada de Harvard Business School. Y es una nota técnica que se escribió en los 70s que se llama La miopía del Bien. marketing. Y básicamente lo que dice es que muchas organizaciones se definían por el producto que atienden y todo su comercialización, su mercadeo es del producto Mm. hacia el consumidor. Pero realmente lo que tú estás planteando es, a ver, eso era el pasado. Ahora entendamos qué le duele a las personas y presentémosles una solución para eso. Y más que presentárselo es saber comunicárselo, porque Ujú. puedes tener ahí una mina de oro, ¿verdad? Pero si no puedes comunicarlo, ¿no? O no entiendes cómo transmitir la propuesta de valor, pues el cliente te va a decir, pues mándeme la cotización y después lo llamamos, ¿no? La clásica. Entonces, cuando vemos un pipeline de este tamaño, decimos, espérame, ¿qué está pasando? O sea, tengo un producto que resuelve un problema, pero no logro comunicarlo. Entonces, a eso le llamamos explotación de modelo, porque ya tenés el modelo claro, Claro. ¿no? O la idea, lo que normalmente, bueno, ya lo validas en el mercado, pero ahora, ¿cómo hago esto para venderlo, no? Más, o venderlo mejor. A la larga es cuidar la rentabilidad de la empresa. Pues para eso estamos, ¿no? Sin embargo, lo que vemos ya internamente en la empresa es, bueno, eh, me voy con un mismo pitch al mismo mercado. No sé si me explico. Claro. Entonces empezamos, no, a este. Pero digamos, ese ya es el reto que mencionabas interno. La primera etapa es una orientación hacia el cliente y hacia sus dolores y problemas. Y lo segundo es volteemos a ver interno y ahora ajustemos el pitch, como, que es como yo le vendo al cliente, y ya no existe más ese el cliente. Existen muchos perfiles, entornos, mercados, y puede ser que el mismo producto y servicio requiera de diferentes estrategias o pitches comerciales. Sí, y fíjate que hay algo también un común denominador y lo vi en Dominicana y en México. Bueno, también pasa mucho en Guatemala, pero hoy por hoy el cliente no le gusta que le vendan. Claro. O sea, o sea, nos gusta comprar, que es diferente. A ver, explícame un poco la diferencia. A ver, lo que pasa es que cuando te sientes que te están vendiendo es que es mi producto, el que yo creo que es bueno, vengo yo y trato de adaptarlo a lo que creo que te va a resolver. Ya. Entonces, cuando a nosotros nos gusta comprar, es entender que lo que yo quiero comprar lo busco en el mercado. O sea, es lo que yo necesito, lo que yo creo que necesito. ¿Ah?
Entonces es como ir a comprar un par de zapatos, ¿no? Así nos vamos a ese ejemplo. O sea, yo quiero este par de zapatos porque me siento cómodo con esto. Y viene un vendedor y me dice, no, es que este es el que le va a quedar mejor y te lo está tratando de vender. Claro, es como ese tema de sentir una imposición Ujú. hacia una solución que, aunque pueda que necesite, el simple hecho de que me lo presenten en un pitch que parece impuesto, ya le pongo Sí, anticuerpos. entonces lo que hay que hacer ahí es entender el dolor del mercado. Cuando vas al cliente es ser empático con él y entenderlo. De pronto no lo vas a entender porque a él es el que le está doliendo, ¿sí? Claro. Sin embargo, es acompañar la compra. Entonces cambia completamente la gestión en ese momento, en esa reunión. Y cuando uno está, o sea, yo hablo con los clientes, digo, yo no voy a estar con ustedes cuando están con el cliente, ¿no? Y es también entender que no a todos los clientes le va a doler lo mismo. Claro. O puede que le duele lo mismo, pero de diferente manera, ¿va? O sea, ese dolor de cabeza es dolor de cabeza, ¿no? Sin embargo, hay unos más fuertes, unos más débiles, o algunos no saben que ya les va a doler la cabeza, ¿no? Claro, y cuando dices dolor de cabeza es la analogía a los dolores empresariales, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, aparte de segmentar, tienes que verticalizar el mercado, ¿verdad? Ujú. Entonces, es decir, bueno, voy a un B2B, por ejemplo, que es lo que se habla, ¿cómo voy a segmentar y verticalizar esa matriz para decir al área financiera le duele de una manera, al área agroindustria le duele de otra manera, y puede ser tu mismo producto, ¿no? Entonces, ahí está el gran reto de cómo lo vas a comunicar. Entonces, ahí eso le hablamos explotar ese mercado, porque Claro, tenés. que es una explotación, en el buen sentido de la palabra. Ujú. Solemos decir que los modelos de negocio son como una mina, ¿no? Sí. Encontraste la veta de oro y pues vas a darle pico y pala a explotar eso. Y también podría decir a explotar, queriendo decir que crezca y se expanda, ¿no? Porque a veces la palabra explotación puede tener connotaciones negativas, pero en el mundo de la innovación, cuando hablamos de la explotación es cómo lo que ya tengo lo llevo a ser más eficiente, más productivo, más crecimiento, que siempre debe ir acompañado de la exploración, que será cuando yo me doy cuenta que este modelo actual está agotado y no me queda más que ir a buscar. Ahora, ¿qué tanto se da la situación en tu experiencia en que tengamos esta situación de blancos y negros? Empresas que solo necesiten hacer exploración Ujú. o empresas que solo necesiten hacer explotación. ¿O se da una combinación? Yo creo que va a depender de la estrategia. O sea, ¿qué quieres hacer, no? O sea, porque dices, bueno, ya es un mercado maduro, quiero mantenerme ahí, ya no quiero crecer, Pero ¿verdad? ¿y qué pasa si ese mercado es tan maduro que se empezó a morir? Correcto. Entonces ahí más vale que empieces a explorar, ¿no? Ahí es donde decimos, ¿qué más puedo hacer con lo que tengo? O definitivamente quiero cambiarme de industria, o sea, un modelo disruptivo completamente de lo que quiero hacer. Pero no, yo creo que no es si hago una cosa u otra. Yo creo que debemos de hacer una combinación, porque el mercado es tan cambiante que más vale que empeces a explorar nuevos modelos, para que cuando esto se acabe puedas tener otra opción y volvamos a empezar. Y es un ciclo, ¿no? Lo que hemos hablado tantas veces de la ambidiestralidad, ¿no? Puede ser que mientras estoy explotando el modelo de negocio, estoy explorando el modelo de negocio. Y comentábamos con Jorge Peralta en otra edición de este podcast que a veces lo que ocurre es que las personas piensan que en sus mejores momentos económicos no hay que voltear a ver la innovación. Y siempre decimos es que es ahí cuando más dinero tienes Ujú. para pensar en el futuro. Sí. Y entonces ahí es donde viene esa combinación que decías tú, ¿no? Cómo estamos viendo, digamos, el crecimiento comercial, lo que nosotros le solemos llamar en innovación Horizonte 2, Horizonte 1, son todos aquellos proyectos que van a ir sobre la eficiencia, Ujú. girarán alrededor de finanzas. Horizonte 2, todo lo que tiene que ver con crecimiento, que girarán alrededor del marketing y lo comercial. Y los de Horizonte 3, que giran alrededor de la innovación y la transformación total. Aquí estamos centrándonos un poco en el Horizonte 2, ¿no? La extensión comercial que puede ir de una mejor manera de comunicar el mismo producto o servicio que ya tenemos, puede ir, vamos a otra geografía, a otro mercado, nuevos usos y maneras, y tiene mucho que ver con el trabajo hacia interno. Ujú. ¿Cómo te ha ido o qué puedes comentarnos del trabajo con estos equipos para transformar la manera de comunicar lo comercial?
Yo creo que el gran reto que tenemos ahí es, por ejemplo, mencionabas el horizonte, ¿no? O sea, la parte de eficiencia. Entonces, cuando entramos a las empresas, decimos, bueno, quiero ver cómo está tu eficiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu cultura comercial? Que ahí es donde empezamos a tener los primeros retos porque no existe una cultura. O sea, lo que hablamos de la cultura del CRM, porque la mayoría se va a un CRM porque piensa que con un CRM va a vender más, ¿no? Y fíjate que eso me gusta mucho porque justo ayer estaba platicando con una persona, con un cliente, con una junta directiva, y hablábamos del CRM, ¿no? Y yo siempre uso esto que he aprendido de ti, de que hay que tener la cultura, porque muchos piensan que por el simple hecho de haberse comprado el mejor CRM, mágicamente va a ser como una pastillita que te tomas y lo comercial va a quedar plasmado. Pero si yo no tengo la costumbre de digitar al cliente, de darle el seguimiento, así sea en un Excel, pues tampoco lo voy a hacer en la herramienta, ¿no? Entonces el CRM me gusta, es una herramienta muy útil, pero si no tienes la cultura de seguimiento comercial, que puede ser que antes lo hacía el vendedor en una libretita y hoy lo hace en el top CRM, pero si no tienes esa costumbre. Sí. Fíjate que nos hemos dado cuenta que la mayor cantidad de empresas, cuando hacemos o implementamos la cultura CRM, logramos recuperar el 30% de las ventas solo en el seguimiento. Claro. Y solo ahí es una mejora en el crecimiento. Y es de, o sea, ya no va a pasar el se me olvidó llamarlo o no, no me recuerdo qué le tengo que cotizar, sino que cuando empezamos a llevar un historial, ¿verdad? O sea, al vendedor no le debería de pesar, ¿no? Porque le va a ayudar a mejorar el 30% de su productividad. Claro, porque le estás dando una herramienta que lo va a hacer mejor, pero sin embargo, me parece que a priori no lo ven tan claro, Sí, ¿verdad? si no lo ven tan claro, entonces eso nos vamos a ir a números, es no sé mis porcentajes de conversión. Claro, como no mido nada, un 30% más o menos, Me da igual. sigo sin tener contra qué compararlo. Entonces siempre vemos, vas a alcanzar la cuota, ¿verdad? Entonces no tienen claro cómo la van a alcanzar, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la estrategia, o sea, nos planteamos mal la estrategia porque hay algunas empresas que se colocan 10, 20% de crecimiento, ¿verdad? Es su reto contra el año pasado el crecimiento. Sin embargo, no saben que el mercado puede estar creciendo 2 o 3x. Entonces no hay una estrategia para poder crecer. Entonces cuando volteas a ver la eficiencia, decís, bueno, así no voy a crecer. Así voy a crecer 5 o 10% con lo que voy a... Entonces empezamos con cultura, ¿no? Y luego con eso, ya la eficiencia en la cultura CRM, nos decimos, bueno, ahora ¿cómo hago para vender más? Ahí es donde empieza el crecimiento. El horizonte 2 realmente. Ajá. O vender mejor, porque a veces decís, no es que este cliente lo quiero atender, pero dejo de atender a otro cliente que posiblemente pueda requerir mayor porcentaje en el número, ¿no? Entonces, no está mal atenderlo, pero yo debería crear un departamento en mi empresa para atender a este mercado pyme o micro, ¿no? Claro, distintos mercados pueden necesitar distintos equipos comerciales. Correcto. Entonces, ahí es donde decimos, vamos a expandir tu tema comercial, porque si no, vamos a decir que son enterprise, ¿no? No van a querer, y no es desatender al mercado, sino es atenderlo de otra manera. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde podemos empezar a entender todo lo que es la cultura comercial internamente. O sea, ¿cómo hacer para crecer? Pues tenés que crecer en estructura, ¿no? Y otro es cuando empezamos a desarrollar tus segmentos, B2B, el B2C, al consumidor final. Bueno, no le vendo al consumidor final, pero tu modelo te permite vender al consumidor final. De pronto sí, entonces exploramos modelos sobre el mismo. Claro. No sé si me das. Al final es como con lo que yo ya tengo, ¿verdad? Por eso es que entra dentro del campo de la explotación de mi modelo de negocio actual, cómo lo hago mejor por geografía, por estrategia, por manera de proyecto, por tema de... Pero al final lo importante es que requiere un cambio de mentalidad en los equipos comerciales, no solamente ir a la venta tradicional, sino pasar a entender los dolores del cliente. Y eso es un tema que lo vemos repetido vez tras vez, ¿no? O sea, ¿qué es lo que resuelves del mercado? Y muchas organizaciones no saben decirnos porque siguen enamorados de sus productos y servicios. Regreso a la nota técnica de Harvard, ¿no? Se definían como eso. Yo transporto carga en barcos. Luego los ferrocarrileros transporto carga en ferrocarril. Pero ninguno de ellos se transformó a ser una aerolínea moderna, porque su lógica no era atender el dolor de logística de carga de los clientes, sino
barcos y ferrocarriles. Otro reto que tenemos, luego de tener la cultura CRM, es definir los procesos del proceso comercial, los pasos, te podría decir. Entonces, por ejemplo, me pasó en Perú. Un cliente el que quería venderle a una tienda muy grande y no sabía en qué parte del proceso estaba el cliente. Te voy a ir explicando. Si un cliente, por ejemplo, está en el paso de prospección donde no te conoce, es diferente el pitch, cómo vas a mostrar tu propuesta, ¿no? Pero si ya el cliente te conoce, es diferente el pitch que tienes que ir a dar. Es más, si ya estás en un momento de cierre de venta con una junta directiva, es diferente el pitch. Entonces, cuando hablamos de cultura, es transmitirle esta información a cualquier persona que vaya a vender, o sea, el equipo comercial, Ujú, que entienda en qué parte del proceso comercial está. ujú. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque si no vamos con el mismo mensaje y un cliente me va a decir, pues o sea, no me interesa lo que hoy por hoy me estás presentando. Sin embargo, meses después te das cuenta que el cliente compró tu solución, ¿no? Entonces dices, ¿por qué? Ahí. Y en otro lado. Y en otro lado, entonces decís, pero entonces, ¿por qué no le estoy vendiendo a este cliente? Entonces es la manera como transmitir tu propuesta de valor. Eso en cultura. ¿Ah? Y luego la cultura de innovación, que decís, bueno, tengo que entender que todos los días debería estar buscando un nuevo modelo de negocio para trabajar. Entonces, creo que ese es un común denominador en la mayor cantidad de empresas y países que trabajamos. O sea, porque decís, eh, a ver, ¿cómo hago para vender más? ¿No? Y voy a regresar un poco a la historia y no hay una universidad que te certifique porque eres un buen vendedor. Y no necesariamente porque estás facturando mucho eres un buen vendedor. Te están comprando. Y no necesariamente si no vendes no eres un buen vendedor. Entonces decimos, ¿cómo me preparo para ser un buen vendedor? Y yo siempre digo, bueno, el vendedor nace o se hace. Y definitivamente no hay ninguna de las dos respuestas, se entrena. O sea, Ujú. porque la escuela es la vida a la larga, ¿no? Entonces, si la vida te está enseñando a vender mal, pues vas a ir a vender mal. ¿Ah? Si la vida te está enseñando a vender bien, pues definitivamente lo que va a pasar es que vas a empezar a obtener mejores ventas y más ventas. ¿Ah? Desde tu propuesta de valor, ¿no? Que es también una de las cosas que te toca hacer con los equipos comerciales. Digamos, primero, en la estrategia, que volteen a ver el dolor del cliente. Ujú, Segundo, voltear a ver adentro toda esta manera, el tema de cultura, ujú. pero también es con las personas, con los vendedores, a darles estas técnicas que les pueden ayudar a ser mejores. Y definitivamente eso es, o sea, cómo transformas el ser de la persona, ¿verdad? Porque uno dice, no, es que yo no nací para vender, ¿no? O sea, a ver, ¿verdad? Siempre estamos vendiendo, ¿verdad? Ujú. Lo que pasa es que no me estoy dimensionando como una profesión comercial, pero si entiendes el dolor del cliente, lo acompañas en su compra y le estás dando una solución que va a resolver ese problema, eso es vender. Le estás vendiendo, claro. Sí, me explico, o sea, y yo digo, ¿cómo te calificas? O sea, si eres un buen vendedor, es que mañana tu cliente te salude o te refiera. Entonces, cuando hablamos de ética comercial, a ver, ética es ética, ¿no? Pero cuando un cliente 2, 3 años después te saluda, o te refiere a alguien, ahí es donde puedes decir si soy un buen vendedor, ¿no? Claro. Porque lo ayudaste a resolver algo. Y cuando las personas se sienten empáticas en esa manera, donde tú llegaste con una propuesta que le va a ayudar, ahí es donde se da la magia comercial. ¿Verdad? Ahí es donde puedes decir, soy un buen vendedor porque me saludan todos o me refiere. Ok, ahora, digamos, hemos estado hablando de toda la cara, llamémosle, bonita de la moneda, pero hay situaciones donde a pesar de la técnica, de la estrategia, de voltear a ver el dolor del cliente, puede ser que el producto de la empresa no resuene más en el mercado. ¿Qué hacer en esas situaciones? Yo creo que nos ha pasado algo. O sea, una es, si no resuena, es que no estás en el mercado indicado. Esa puede ser la primera. Luego es, bueno, validar si tu producto realmente lo está resolviendo o no. ¿Mm? Cuando logras validar eso, o sea, más vale que cambies de modelo o cambies de segmento. O sea, esas son las decisiones. Pero hay algo que todavía un poco más retador. Es cuando las empresas crecen de tal manera que cuesta la comunicación, la transmisión de conocimiento de tu propuesta. Eso es el fundador de la empresa. ¿Cómo le das?
ese empoderamiento al vendedor para que vaya a vender. Genial. Entonces, es un problema también estructural, donde decimos, mira, ok, tu función ahora es de dirección, pues vamos a dirigir la empresa y deja que operen o que gerencien otras personas, porque no dejas operar, ¿no? Entonces, cuando decimos ese precisamente, mira, tu producto, ¿ah? No es para este mercado, se vuelve un caos, ¿no? Porque no, yo quiero vender en ese mercado. Oye, no, o sea, ¿ah? Y creo que nosotros estamos en una posición que me permite decirle a la empresa, decirle, mira, no. ¿Ah? Porque muchos socios me dicen, yo no le voy a decir que está equivocado, ¿no? Entonces nos permite decirle, mira, ¿sabes qué? No es ahí. ¿Ah? O volteemos a ver, probemos de este lado y veamos cómo resolvemos con tu producto en otro segmento o en otro país, pues, ¿verdad? O transformemos tu producto si puede ser transformado. Creo que ese es un gran reto que tenemos, más que todo, entender ¿verdad? Qué tanto querés a tu producto, ¿verdad? Porque te enamoraste, ¿no? Y decís, esto lo tengo que resolver con esto. Ahí hemos tenido grandes retos. Sin embargo, a la larga, pues se vuelve un viaje, ¿no? O sea, esto es un viaje, ¿no? No es, yo digo, no es magia, no es una receta que yo te diga, mira, con esto lo vas a resolver. Tampoco, a ver, Es un acompañamiento. sí, mira, yo creo mucho en las conferencias y me encantan los talleres, ¿no? O sea, esa parte emotiva de decir al vendedor, sí puedo ir a vender. Pero cuando regresas a tu lugar de trabajo y decís todo lo que escuché ayer, ¿cómo lo hago? Ahí es donde está el reto. Entonces yo le digo, es un viaje, Claro. te voy a acompañar en esta gestión. Y puede que sea un viaje de 4 semanas, puede ser un viaje de 4 o 5 años, no importa, o sea, no es eso. Yo siempre les digo a mis clientes, entre menos tiempo me necesites, es mejor. Claro. O sea, porque si no, no me vas a necesitar. Solo si querés crecer, si querés conquistar nuevos mercados, conquistar nuevos modelos, ahí sí. Sin embargo, pues no, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, pues para mí ha sido realmente un gusto tenerte aquí en el podcast de innovación de Idearia Lab. Eres una persona muy querida en Idearia, te encargas de toda la parte de asesoramiento comercial de Idearia con nuestros clientes en toda la región. Y pues me gustaría hacerte una última pregunta. Ujú. En una frase, ¿qué quisieras que las personas que nos están escuchando recordaran de esta conversación? Es una buena pregunta. A veces suena una frase muy dura hacia las personas, pero realmente es vender o morir, donde la única opción es vender para tu empresa. Entonces, ese es el salvavidas, ¿no? Entonces, Ok. yo digo, vender o morir es mi frase que quiero que recuerden. ¿No? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Así que a vender o a morir. Gracias por haber estado con nosotros en este capítulo y que tengan una excelente semana.